Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:2. Las 8 de la mañana, 3 minutos exactamente. Sí, 8, 3 minutos de la mañana. Bien, Yanine Cruz, Andrés Páez y Santiago Basabe. Una trilogía muy importante que acude a nuestros micrófonos. Pensadores de gran talla y de gran coraje, cada uno con su especialización investigativa, su lógica política y su conocimiento de estas malas prácticas. No son expertos en estas materias, no quiero significar aquello ni que ustedes entiendan de esa manera, pero es gente inteligente. Basabe, Yanine Cruz y Andrés Páez. En cuestión de instantes, yo lo que quería es mencionar lo siguiente. ¿Quién es el ex asesor que acusa a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña? El escándalo del cobro de contribuciones en Asamblea Nacional pone en la mira a una nueva funcionaria, un ex asesor de María Alejandra. Su nombre, Ángel Polibio Sacbay Mejía. Ángel Polibio Sacbay Mejía. En una declaración juramentada difundida por Teleamazonas, asegura haber pagado un diezmo mensual a Vicuña mientras trabajó en su despacho de asambleísta, no de vicepresidenta de la República. El señor Sacbay indica que transfirió $300 mensuales a una cuenta de Vicuña entre junio del 11 y mayo del 12. Prácticamente un año, ¿no? Un año. Mientras ocupó el cargo de asistente administrativo de la entonces legisladora, cuando fue promovido a asesor 1, ya por mitad del año 2012, la cuota ya se incrementó pues a $1,400 durante otros 12 meses, lo que daría un monto total de $20,400. Y es más o no en comparación a otros que deben haber recibido o compartido a la fuerza por mantener el puesto montones de gentes. Pero el señor Sacbay asegura que el dinero fue condición obligatoria para obtener el cargo y que se destinaba a financiar el movimiento Alianza Bolivariano Alfarista, el ABA, fundado por Vicuña y su señor padre. Pero su señor padre es un militante más bien del Frente Amplio de Izquierda, íntimo amigo de René Mollé, el ex parlamentario también, si los ubicamos. Ex asambleísta, usted ha dado testimonio el día de ayer respecto a todo lo que usted conocía. Y aquí tenía yo exactamente un Twitter en la que menciona lo siguiente. Cristian, usted dice quiero ser enfático. Estoy con Cristian Viteri, señores oyentes. Quiero ser enfático. Tema de diezmos los lideró Correa. Él nos reunía en Carondelet asambleístas de Alianza País con PowerPoint en mano. PowerPoint, exactamente. Verificaba pagos de 400 por mes y decía,
los asesores deben poner. En mi caso jamás pedí $1 a mi equipo porque a un profesional no se le puede mochar su sueldo. Palabras de don Cristian Viteri. ¿De veras, y a usted no le mocharon alguna vez? Perdone, Cristian, buenos días. Buenos días. ¿Cómo usted quisiera comentar sobre estas prácticas que en Alianza País usted ya verificó se practicaba casi desde el comienzo? Estoy aludiendo años 2011, 2012, 2010 tal vez. Cuando usted tenía ahí su mensaje, su análisis tenía una repercusión muy significativa. Usted fue de los grandes valores que tenía esa bancada, don Cristian. Sí. Bien, primero quiero aclarar que yo fui asambleísta en el último periodo 2013-2017. Cuando fuimos candidatos, nos hicieron firmamos, mejor dicho, voluntariamente un código de conducta donde los asambleístas, o quienes fueran electos asambleístas, nos comprometíamos a dar una contribución al movimiento Alianza País de $400 mensuales. Y así se hizo. Desde el primer mes, en mi caso, voluntariamente, pagando los 400 mensuales al movimiento País como contribución, hasta claro, hasta el día que corre acción de expulsión por denunciar los actos de corrupción. Varias veces, no recuerdo que fue varias veces, por lo menos 2 o 3, que Correa convocaba a reuniones asambleístas en Carondelet. Él mismo ponía una presentación donde se veía si estaban todos al día, y al que no estaba al día, de alguna manera lo increpaba, le retaba, le decía que por qué no estaba al día en las contribuciones del movimiento. Y que él lo hacía en su calidad de presidente del movimiento Alianza País, que tenía de alguna forma que controlar que se hagan estas contribuciones que eran para las actividades proselitistas del movimiento. Y alguna vez asambleístas que se quejaron porque no les alcanzaba el sueldo o X cosas, dijo, pero si no tienen que poner solo ustedes, puede poner todo el equipo, pueden pedirle los asesores, etcétera. Ese comentario lo hizo y por eso lo estoy diciendo. Ahora bien, yo no me imaginé que ningún asambleísta le iba a hacer caso. En mi caso, a mí se me hubiera ocurrido ni de broma pedirle $1 a un profesional, especialmente los que eran asesores míos, que eran profesionales de primer nivel, y además eran personas que hacían investigación. De tal forma, pues, que yo tampoco creí, hasta ahora que se da la luz pública, que los asesores, que los asambleístas, en vez de poner ellos los $400 en los que se comprometieron poner, primero, pues, no lo ponían ellos, sino que se lo ponían a los asesores. Segundo, que no les pedían 400. Veo que les han pedido hasta 1.400, lo cual es una barbaridad. Tercero, que han tenido profesionales de membrete, no han tenido equipo, porque ¿qué persona con un nivel intelectual más o menos presentable puede aceptar un cargo entregando la mitad de su sueldo al asambleísta? Eso es una barbaridad. Y entonces estas son cosas que hay que decirlas. Y hay que decir también que esta práctica, digamos, del pago mensual era obligatorio para los asambleístas. Y también tengo que decir que conozco, no lo puedo comprobar, pero he recibido testimonios de gente que trabajaba en el área administrativa de la asamblea, que también desde la presidencia de la asamblea anterior, no me refiero a esto, sino a la anterior, en el periodo que yo fui asambleísta, también se les exigía una contribución para el movimiento Alianza País. O sea que el gran animador y el creador de esta forma de sustentar el movimiento político, por su intrépido desarrollo y su avance cuantitativo formidable, fue Rafael Correa. ¿Esto lo ratificamos? Sí, claro. A ver, la obligación de pagar los $400 nació del presidente del movimiento, que era Rafael Correa, en los asambleístas. Solo tome en cuenta usted, en el periodo que yo fui asambleísta éramos 100 asambleístas. Al dar 400 mensuales, el presupuesto de ingresos solo por asambleístas
era 40.000 mensuales, 480.000 al año que recibía Alianza País solo por asambleísta. Y de lo que conozco y de testimonios que he recibido también al jerárquico superior de los ministerios, que ciertos ministerios también se les pedía contribuciones para, digamos, alimentar las cuentas del movimiento, y que de cierta forma esto servía para las marchas y todas estas organizaciones y cosas que se hacían, entiendo yo, esta actividad política que hacía el movimiento, ¿no? ¿Tenía control Correa de los negociados y también les podía eventualmente estar solicitando contribuciones de un tanto por ciento de los robos que perpetraban de diferentes formas, de diferentes maneras, los militantes del partido Alianza País? ¿Cristian? CNT le informa que el número que usted... Se colgó la llamada. Medio complicada mi pregunta, ¿no? Retiro la pregunta. Bienvenidos, muchas gracias. Queridísimo Santiago Basabe, mis respetos para usted. Muchas gracias, doctor Andrés Páez, por estar aquí. Y ojalá Janine nos honre con su compañía. Tan bella mujer. Le tocaría sentarse aquí entre los dos. Al lado suyo, Gonzalito. Entre los dos. 8:14 minutos de la mañana, señoras y señores. ¿Cuál podría ser el desenlace del episodio político de la denuncia contra la vicepresidenta doctor Basabe? Gracias, Gonzalo. Buenos días, Andrés. Buenos días y a la amplia audiencia de EXA y Radio Democracia. Yo creo que es relativamente incierto hoy por hoy el desenlace. Hay personas, hay actores políticos, hay gente que hace opinión pública que señala que la salida de la vicepresidenta es inminente, que es poco probable que pueda mantenerse en funciones, que perdió mucho apoyo desde el propio gobierno, desde la bancada legislativa de Alianza País, desde el propio presidente Moreno, y que seguramente va a terminar saliendo. Yo tengo una lectura un poco más dudosa, digamos, respecto a esta opinión. A mí me parece que todo esto hace parte de una negociación política que no implica llegar hasta la salida de la vicepresidenta, sino ponerle, como se dice vulgarmente, un estate quieto. Creo que con esto se ha conseguido aliviar o reducir mejor la intensidad de la capacidad de negociación política de ella dentro del gobierno, de manejo dentro del gabinete, de actividades dentro del gobierno, eventualmente de candidatos a las seccionales del 2019, y que con esto ella pasa a tener un papel más secundario, de segundo o tercer orden, y que en función de eso el gobierno podría seguir con ella como vicepresidenta. Pero insisto, ahí está otra lectura un poco más radical, digamos, en el sentido de que seguramente la vicepresidenta va a tener que salir del cargo. Ahí va a depender ya no solo del gobierno, sino de la acción de la fiscalía, exactamente, de la justicia. No sé en qué medida una fiscal, y no hago juicio de valor sobre ella, sobre la señora fiscal general, una fiscal que es subrogante, que está encargada, que no tiene un cargo fijo, seguro, va a tener los arrestos para tomar decisiones importantes en este y en otros juicios de mayor fondo, realmente. Creo que mientras no tengamos fiscales es un cargo donde cualquier persona que esté, la persona que está ahora, el fiscal anterior, no va a tener la suficiente certidumbre para decidir de forma firme. Entonces yo creo que nuevamente hay que esperar cómo se van dando los hechos en estos días, en estas semanas. Seguramente se estará cabildeando y negociando políticamente, evidentemente. Al final de todo, más allá de la vicepresidenta, yo creo que lo que se observa acá es cómo se empieza a desgranar un gran andamiaje de corrupción, un andamiaje mafioso, que una vez que el jefe de la mafia, el capo di capi, ya no está,
todos los sectores empiezan a buscar cómo salvar lo que queda del grupo, y ahí esta serie de deslealtades entre ellos, de la escucha, de la grabación, de la declaración, empiezan a aflorar. Y esta no es ni la primera ni la última de estos escándalos que vamos a escuchar, porque, insisto, me parece que es cómo se empiezan a desgranar un gran cartel de mafia y de corrupción que se construyó en 10 años a vista y paciencia de muchos sectores del país, desafortunadamente, porque teníamos carreteras a cambio de esto y mucha gente decía eso, y creo que la ciudadanía tiene que ser consciente y hacer un mea culpa también, no solo los políticos también, pero los ciudadanos también, porque los ciudadanos también decíamos, sí, bueno, pasa lo que pasa, pero teníamos carreteras. Entonces creo que desde nosotros, desde los ciudadanos comunes y corrientes, también debemos hacer una autorreflexión y una autocrítica, que esto es el resultado de durante 10 años abstraernos al tema de la corrupción, al tema de las libertades, al tema de la persecución a la prensa, a cambio de tenemos carreteras. Este electorado fue sumamente permisivo y alentó las bajas intencionalidades de el capo Cristian Viteri. ¿Cómo elaboraban las estratagemas, digamos, en el partido? Si usted recuerda, y yo le preguntaba anteriormente, si por ejemplo de los negocios, para ponerlo en esos términos, o de los negociados, o de las propinas, o de las coparticipaciones en convenios de obras públicas, el partido reclamaba, si no Correa, el partido reclamaba de alguna manera, Janine nos hace el honor. Cristian, si es tan amable, de los negociados también participaban el partido advertía a Correa de que hay que contribuir también con la tienda política o qué sé yo. Esto por curiosidad y para que conozca el pueblo ecuatoriano, pero me dice la plena. Cristian. Sí, no, yo le digo lo que conozco y además lo que puedo probar, como siempre lo he hecho. Yo denuncié actos de corrupción, no por micrófono, lo hice en la fiscalía, que el único legislador que puso en su momento denuncias en la fiscalía de la mayoría de las personas que ahora están presas, detenidas, prófugas o sindicadas. Pero yo no recuerdo haber escuchado nunca a él decir pues que se participe de negociados directamente y ese tipo de cosas. No. Lo que sí que insistía que las personas como los asambleístas debían contribuir con el movimiento y que por eso tenían que poner una cuota fija mensual de $400. Esto fue desde el primer día que comenzó el periodo en el que yo fui asambleísta. Y bueno, no fue solamente, como yo lo digo, pues un tema que se lo decía y ya está. Había un control, y el control incluso lo ejercía el propio Correa en Carondelet con PowerPoint en mano. Es decir, ponía ahí la lista y se veía quién estaba al día y quién no estaba al día, y si alguien no estaba al día lo llamaba la atención. Esa es la verdad, y la verdad la gente tiene que saberla porque son hechos históricos, reales, y además creo que no debería ser yo el único que diga las cosas, porque todos deberían decir las cosas tal como fueron. Y por otra parte, pues lo que sí es grave es que, y es muy grave, una cosa es que voluntariamente un asambleísta, como era mi caso, ponga los $400 porque teníamos un buen sueldo, y otra cosa es que se le pida el dinero a los asesores. Eso estaba muy mal. Y peor, otros asambleístas que por lo visto le pedían mucho más de los $400 que había que entregar al movimiento. Y peor todavía, que se depositen en sus propias cuentas. Si se depositaban en sus propias cuentas, entonces habría que ver pues, si ese dinero luego fue al movimiento. Y si nunca fue al movimiento, pues esto significa que se quedaron con el excedente. Así es sencillo. Tanto de la que se fue de las curules parlamentarias como de la señorita vicepresidenta, no hay constancia de que después de que determinaron un alza, por circunstancia de que querían más o menos tener el mismo porcentaje de cuando ganaban, qué sé yo, 1,000,
cuando pasan a ganar 1.800, también reclaman el correspondiente crecimiento de la alícuota de contribución con el partido. Pero bueno, lo que ha ocurrido allí, Cristian, en un lenguaje interno, ya era conocido por todos, eran contribuyentes todos. ¿Cuál es la circunstancia que afecta a la señorita vicepresidenta, que no se zafa a tiempo? Y este otro tema, usted que ha navegado tan íntimamente en Alianza País, Cristian, si fuera tan amable, ¿en realidad fue esta señal un estate quieto para la segunda mandataria? ¿Y ella permanecerá en el cargo seguramente? ¿O habrán otros desenlaces, que es el que estoy yo averiguando en esta parte de mi programa de noticias y opinión? Cristian Viteri. No conozco si esto puede ser una estrategia política, porque ni conozco, yo no estoy en el gobierno, no conozco las incidencias de, digamos, el peso político que podría haber ella tenido o querido tener para ponerle un estate quieto, no como escuché hace un momento a la persona que usted entrevistaba. Lo que yo sí creo que, en definitiva, pues esto es una denuncia de una persona que era leal a Correa, muy leal a Correa, y que probablemente pues venga por allí. Y aquí hay una doble situación. Primero, porque quien hace la denuncia es un correísta, pero eso no le quita verdad al tema, si ella mismo ayer en la noche lo ha admitido y dice que son contribuciones, pero yo insisto, las contribuciones eran de 400, no de 1.400, y eso es lo grave. Y más grave todavía es que hayan entrado a su cuenta y que de su cuenta no se sepa hacia dónde han ido, porque entonces ahí sí que estamos en un grave caso pues de enriquecimiento injustificado, ¿no? Y que podría también caer en el delito de confusión y también de extorsión, ¿no? Porque si a alguien para que mantener su trabajo le exigen que tenga que pagar esto, pues eso es un delito. Y yo les quiero decir otra cosa, que también quiero ser muy enfático en esto. Conocí varios asambleístas de Alianza País que pagaban su cuota y jamás tuvieron la desfachatez de pedirle $1 ni a sus asesores ni a sus asistentes. Uno de ellos fue usted. Uno de ellos fui yo, por supuesto. A mí me moría de la vergüenza, nunca se me ocurrió ni siquiera pues pedirles que me compren una cola, al contrario. O sea, si salía yo con ellos, el que me tocaba invitar a comer era yo, pues. El que ganaba mejor era el asambleísta, pues. No el asistente ni el asesor. ¿Usted recuerda quién inventó esta práctica? Correa sí era el presidente del movimiento. Correa fue el que dio las instrucciones que tenía que hacerse esta contribución. Eso soy enfático en decirlo porque es así. Bueno, Cristian, hasta siempre. Muchas gracias por este testimonio que nos es significativo a esta hora. Muchas gracias a Yanine Cruz por estar ya con nosotros y al respetable caballero Santiago Basabe y al respetable caballero don Andrés Páez. Voy con usted, Yanine. ¿Debía estar ya este momento en manos de la presidenta del Parlamento ecuatoriano y del presidente de la República la dimisión de la señora vicepresidenta de la República? Le pregunto a usted porque en condición de mujer líder, la otra también ostentaba ese mismo destaque. No le estoy comparando. Pero bueno, pues quedarse en el puesto después de todo lo que está conociendo el pueblo ecuatoriano sería una gran complicación. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Santiago, Andrés y por supuesto a toda la audiencia. Vea, a mí me preocupa algo. Yo noto que es como un juego de ajedrez. Después de denuncias serias en contra de ciertos funcionarios, sobre todo el tema de Coca-Cola Sinclair, es que resulta este tema de la vicepresidenta, ¿no? Y por otro lado, vemos a los correístas provocando paralizaciones, movilizaciones de estudiantes. Hay dos ejes claramente identificados de que están provocando el caos en el país. Y me parece que la intención es de sacrificar a la reina
una decisión me parece apresurada en este juego de ajedrez, que no nos permite debatir temas a profundidad. Está bien que obviamente se sancionen estas conductas poco transparentes, poco éticas, y que la Fiscalía haga lo suyo. Nosotros ya conminamos a que la UAFE investigue las cuentas y las transferencias de los legisladores y se pueda sancionar. Pero temas como, por ejemplo, del sobreendeudamiento que Correa nos dejó, se tienen que debatir, se tienen que buscar, porque inclusive hay indicios de peculado, y estos temas no estamos tratando. El propio tema Gabela, muchos generales saben, por ejemplo, de la investigación y están fuera del país. Temas como, por ejemplo, la violación a los derechos humanos y a la libre expresión en contra de Sara Verastegui. Esos temas nos tienen que volcar al debate. Y por supuesto que hay que sancionar. Hay una depuración que hay que hacer desde la Asamblea. Y por supuesto, si la vicepresidenta se encuentra involucrada, lo justo sería es que dé un paso al costado. Dicen sus propias compañeras, alegan aquello. Y se pueda, obviamente, transparentar. ¿Diana Salazar dio a tiempo pistas de esta situación o no? Eso era un secreto a voces. Se conocía que propios y extraños estaban... Pero pruebas, digo, ¿ha ofrecido la fiscal Claro que sí. especial? Sí, en el tema particular de la vicepresidenta, exactamente, inclusive información de la UAFE que puede determinar indicios, y aquí la Fiscalía tiene que pronunciarse, pero sobre todo la incertidumbre que está pasando en nuestro país. No tenemos fiscal. Estamos en esa problemática, porque muchos temas se están quedando y es una preocupación que yo sí lo tengo, ¿no? Y en este sentido... ¿Es que el presidente Moreno no cree usted que está gobernando con un batallón de golpistas? Por supuesto, que hay un caos y yo digo aquí y destaco lo que dijo la ministra del Interior, de que hay serias evidencias de que están confabulando para afectar obviamente al régimen, pero son los correístas. Ellos hoy están defendiendo la educación. Aquí está Andrés Páez, ex asambleísta, en donde cuántas veces la oposición ha defendido los derechos de los estudiantes. Y hoy quienes metieron la mano a la educación salen como los salvadores del tema educativo. Por Dios, y se están quizás poniendo la atención en ese justo derecho de los jóvenes de salir a reclamar, tomándose ellos la batuta, pero sí para caotizar. El tema de los transportes es organizado también por el tema de los correístas, claro. Y son parte de este sistema que está dando espacios para no poder, obviamente, tener el debate en temas que a mí sí me preocupan. El tema del presupuesto, por ejemplo, Gonzalo. ¿Qué está pasando con el país? Los ciudadanos necesitan una hoja de ruta en donde estos escándalos, digo, que son lamentables, tienen que sobrepasarse y que la Fiscalía determine la responsabilidad y ya ponernos a una agenda real que pueda tener por lo menos un mínimo de sintonía con los ciudadanos. Le están construyendo a la proforma en un instrumento de acusación al mismísimo presidente Moreno, calificándole de que es un mal administrador o un mal planificador. Es decir, todo le hacen desde adentro. Por eso es que yo le pregunto al ex candidato a la vicepresidencia de la República y ex parlamentario, don Andrés Páez, le pregunto, ¿a quién le estaría interesando jubilar antes de hora a la vicepresidenta de la República? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a Santiago, a Yanine. Yo creo que especular en esta dirección nos llevaría a una discusión probablemente bizantina en este momento. Los ojos del país están puestos en dos Pero hechos. no es obra del ministro Granda ni cosa por el estilo. Yo no podría especular, aunque coincido con Santiago en que ha llegado un momento en donde entre ellos mismos se están matando, cosa que yo en estos micrófonos la advertí hace un año. Y dije, esto va a suceder, porque con el capo ausente enloqueciendo en un ático, es obvio de que el rebaño iba a entrar en disputas. Crisis, primero, claro, tratando de disputar un liderazgo que ya es inexistente, y segundo, ante la evidencia de la corrupción y al verse descubiertos, echarse la culpa unos con otros, a ver quién puede salir mejor parado
frente a los otros. Yo creo que ese es el escenario de conflicto al interior de Alianza País, y más bien dicho, del correísmo, porque Alianza País nunca existió. Existió como un membrete, pero el correísmo, ¿no? Como una figura que amalgamó a todos estos grupos y que terminaron coincidiendo en una peligrosa banda criminal dirigida por Rafael Correa. Ahora bien, ¿qué es lo que le interesa al país en este momento? Perdone, pero hay una pregunta adicional para usted. El señor presidente de la República aceptó como una alícuota de la otra parte a la señora vicepresidenta. Bueno, yo creo que él... En el recambio de poderes. Claro, él elige a Vicuña para la vicepresidencia para provocar una implosión al interior de Alianza País y comerse a uno de los sectores más radicales de Alianza País para evitar que ese sector le haga una revuelta interna. Es decir, él lo que buscaba era neutralizar el conflicto, y creo que políticamente fue una jugada inteligente, hay que reconocerlo, ¿no? Porque de esta manera, claro, terminó desarticulando internamente Alianza País. Esa es la explicación de la designación de Vicuña. Porque la pregunta fue buena. Claro, porque además todos en ese momento, quizá con algo de ingenuidad, muchos se preguntaron cómo es posible que la representante del chavismo en el Ecuador sea elevada a la condición de vicepresidenta. Y claro, esa es la explicación. Moreno tenía una correlación de fuerzas adversa al interior de Alianza País y tenía que romper esa correlación para tener un alivio, un respiro que le permita ¿Usted coincide, gobernar. doctor Basabe? Creo que sí, en buena medida me parece que esa designación correspondió a un momento político específico en el que el presidente necesitaba airearse políticamente en diferentes sectores, sobre todo del correísmo. Y me parece que ahora pasa algo similar. Yo creo que la presencia de la vicepresidenta no es tan bien vista dentro del gabinete ministerial como de muchos otros ministros a partir de esto. Resultaba un ser extraño. No solo ella, o sea, yo creo que hay varios sectores dentro del gabinete ministerial y que están en una puja permanente por espacios de poder, vienen las seccionales, seguramente por espacios en las listas, hay una serie de negociaciones en términos generales, y el hecho de esta denuncia contra la vicepresidenta me parece que es simplemente, creo que es mi lectura al menos, es solamente ponerla en un espacio menos importante dentro del gobierno, pero de ahí a que esto vaya a pasar a más, yo realmente tengo muchísimas dudas por una cuestión adicional. Y usted y yo, Gonzalo, ya somos los mayores de esta mesa. Nos acordaremos que en los años 80, no ahora, 80. En los años 80 había gente que iba a la legislatura que tenía contrato y no iba nunca. Los pipones. En los años 80 había intercambio sexual por espacios en la legislatura. O sea, lo que pasa ahora ha pasado siempre. Y una cosa más importante, en todos los partidos, sin excepción. Sin excepción. Entonces, ahora el hecho de que se empiece a desnudar esto es algo que todos sabíamos, sino que en una acción victoriana de tú sabes, yo sé, pero mejor nos callamos todos, ha pasado por debajo. La señora Norma Vallejo, ¿no? La ex asambleísta, le iba a decir por su hashtag, pero preferible digámosle por su nombre. La señora Norma Vallejo ha sido una entrega simbólica que ha hecho la asamblea de lo que, si es que se llegaría a hacer esto efectivamente, desafortunadamente tendríamos que ir los ciudadanos a cubrir los espacios, porque un buen porcentaje, no digo todos evidentemente, hacen eso, han hecho eso y seguirán haciendo esto. Entonces, por esta razón, yo creería que la posibilidad de procesos de control político en la Asamblea, no veo que sea algo tan probable, el tema judicial tampoco, porque además, y no estoy defendiendo a la vicepresidenta, pero ella ha dicho, ella no niega los depósitos. Ella lo que dice son depósitos voluntarios. Y ahí está la versión de don Ángel Polibio, diciendo no son depósitos voluntarios, y la versión de la vicepresidenta diciendo sí lo son. Y eso es un tema ya de la justicia, desentrañar cuál de los dos
tiene la razón. Y ahí en esa disputa no tan clara, a diferencia de la señora Vallejo, donde había un audio de 3 horas, donde además de ser un uso Instruía. exquisito del idioma, pedía los recursos. Acá la cosa no es tan clara. En realidad, siendo objetivos, no es tan claro. Entonces, pedirle a la vicepresidenta ahora mismo que dé un paso al costado y renuncie, me parece que es asumir que ella no tiene capacidad de juego político, de maniobra política como para decidir eso. ¿Quiénes están interesados en jubilar a la señora vicepresidenta y quiénes están interesados en ponerle un estate quieta? Yo creo que al interior del gobierno, los diferentes sectores políticos que están. O sea, el gabinete ministerial tiene una cuota importante de los partidos de oposición. Parece que le siguieron a Europa a la señora vicepresidenta. Ahí sí no sé. Pero yo creo que hay una cuota importante de partidos de oposición, hay una cuota importante, menos de otros movimientos. Claro. Democracia sí, ruptura de los 25 que ya tiene registro electoral nuevamente. Hay un grupo más pequeño de técnicos, gente que conoce del tema y hace lo que sabe. El ministro de Defensa, se me ocurre, el ministro de Hidrocarburos, el canciller. Hay un grupo más pequeño de amigos. Y hay un grupo del sector del correísmo, ¿no? Donde estaba representado la vicepresidenta Vicuña. Pero como ese sector ya ha perdido espacio, ya no es tan importante, hay que buscar la forma de seguirlo relegando del juego de la política. Entonces no creo que sea un sector el que está en contra de la presencia de la vicepresidenta, sino muchos, desde país y también desde los aliados y desde la oposición inclusive. El desenlace que han configurado unilateralmente o con sentido común los dos líderes, ¿en qué terminará? Le pregunto a Yanine. A ver ese olfato de mujer. A ver, bueno, primero decir algo, que el hecho de hablar de Alianza País actualmente es también hablar de un fragmento importante correístas. Yo veo que en esa práctica los que son morenistas tienen mucha cercanía con los legisladores, por ejemplo, del Correato. Y como tienen deudas pendientes, quizás esa información y la presión que hacen a los actuales morenistas hacen que se den esta clase de situaciones complejas. Me parece que desde la Asamblea se va a impulsar y estamos prestos, obviamente, para dar luz verde a este juicio político. El CAL, obviamente, tiene que tomar la decisión en esto para dar paso al enjuiciamiento. Sin embargo, me preocupa que no haya corte constitucional. No sé si en eso estamos en el limbo y no va a dar mayor resultado. Es tan incierto el tema, Gonzalo, pero el tema de los diezmos ha golpeado totalmente a los actores políticos que me parece que vamos a verla a la señora Vicuña fuera, obviamente, de la vicepresidencia. ¿El desenlace sería cuál, don Andrés Páez? Todo depende de lo que suceda en las próximas horas. ¿Pero en dónde? ¿En Carondelet? Es que yo creo que aquí hay que diferenciar lo que es la responsabilidad penal de la responsabilidad política. Claro. Porque, mire, la responsabilidad penal se establece cuando se determina la existencia de un delito y los presuntos responsables. Y aquí yo he presentado una denuncia por presunto cometimiento de 2 delitos. El uno, concusión, y el otro, tráfico de influencias. La señora hace una rueda de prensa sin preguntas de los periodistas, en donde lee un texto que le han preparado y que no satisface a los ecuatorianos. Y yo creo que, si usted me permite, Gonzalo, vayamos al punto medular. A ver, ¿cuál es el punto medular? La señora Vicuña, lo que debería... Identifiquemos el punto medular. Claro, lo que debería decir la señora Vicuña es si recibió o no en su cuenta depósitos de este señor Ángel Polibio Zagbay, que por si acaso... No, de eso no se escapa, porque hay... Bueno, sí. Yo no lo conozco por si acaso, ¿no? La señora ha dicho que... Ya le voy a pedir que le manden una cosa. No sé qué. No, yo tengo la declaración juramentada, la presenté a la fiscalía incluso. Pero yo no lo conozco a él personalmente, no he tratado con él, no he tenido ningún contacto, no lo he visto en mi vida, no sabía de la existencia de él. Pero me dicen que me van a enjuiciar, que me enjuicien nomás, no importa, pero que expliquen esto. Segundo, si los depósitos eran para beneficiar al movimiento, bien sea Alianza País o el movimiento bolivariano que ella dirige,
porque esos depósitos se hacían en la cuenta personal de ella. Esa es una duda que queda ahí, ¿no es cierto? Sí. Tercero, la señora tiene que explicar si tiene o no más de 20 parientes en el sector público. Esta es una demanda no mía, de los ecuatorianos, porque 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo fijo, no tienen un ingreso real todos los meses. Entonces, la gente se indigna por esta razón, ya que soy pariente de, puedo tener un cargo en SELEC, en el MIES, en la aduana, etcétera, etcétera. Y esas son las cosas medulares. Y digo, me permite un paréntesis usted, Gonzalo, ahí han salido de nuevo con el depósito del $1.000.000 que dicen que me han hecho. Vayan a la fiscalía y preséntenme una denuncia, enjuícienme. Vayan a la fiscalía, dejen de hablar babosadas en redes sociales. Vayan a la fiscalía. El señor Cayambe, cuando existía, hizo esa acusación. Yo le dije, anda a la fiscalía. Nunca fue. Después se murió. Ahora los que siguen con la cantaleta, vayan a la fiscalía, porque ahora me amenazan diciendo que, pero vayan a la fiscalía, no me amenacen. Ahora bien, la responsabilidad política es otra, Gonzalo, y si usted me permite, yo quiero hacer una digresión aquí. Mire, permítame poner un ejemplo. A Bill Clinton no le procesaron políticamente porque se haya robado un centavo, ni porque haya hecho un acto incorrecto como presidente de la República. A él le procesaron por tener una relación inapropiada con una pasante de la Casa Blanca en el Salón Oval de la Casa Blanca, porque si hubiera sido fuera de la Casa Blanca, hubiera sido distinto. Pero resulta que esto era en el símbolo del poder político. Por ahí. ¿Ya? Esto era en el símbolo del poder político. ¿Qué es lo que es la responsabilidad política? Tiene que ver con lo emblemático, con lo simbólico del poder, con la jerarquía que una persona ocupa, que le obliga a eximirse de realizar una enorme cantidad de actos en respeto a la jerarquía, al cargo que ocupa, para precautelar el valor simbólico, el valor emblemático que tiene el ejercicio del poder. Esa es la responsabilidad política. Entonces, no se pueden aplicar las reglas del derecho penal a la responsabilidad política. La responsabilidad política nace ¿en qué momento? En el momento en que se ha conocido que habían estos diezmos. Ahora ya me van a salir, es que ya no es asambleísta, ahora es vicepresidente. No importa. Aquí lo que se está juzgando es la responsabilidad política. La responsabilidad penal hay que dejar a la fiscal subrogante, que por cierto es una fiscal de carrera y que es en este momento titular de este cargo. Una profesional. La responsabilidad civil y administrativa, eso es cuenta de la Contraloría. La responsabilidad política es privativa de la Asamblea. Entonces hay que distinguir esto porque comienzan a tratar de confundir. Y la Asamblea en este momento lo que tiene es que recoger todos estos elementos de juicio y decir, no tiene que haber sentencia para la responsabilidad política. Mire, a Alberto Dajic le acusaron de fondos reservados, mal uso de fondos reservados. Hubo una sentencia judicial, no en el momento en que él salió de su cargo. Después terminó el proceso, pero fue destituido de su condición de vicepresidente de la República. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se juzgaba la responsabilidad política. Como a los ministros en antaño, cuando existían los juicios políticos, claro, los juicios políticos de verdad, no estos mamotretos del correísmo, ¿no? ¿Qué pasaba con los ministros? Se formulaba una acusación y se iban, ¿por qué? Porque se les hallaba incursos en una responsabilidad política. Y luego de eso la Asamblea mandaba, el Congreso en ese entonces, al fiscal o a los jueces los documentos que habían salido del juicio político para que se establezca la responsabilidad penal. Entonces no es que aquí primero va la responsabilidad penal y después la política, no, son cosas que van de manera paralela. Y la Asamblea lo que tiene que decir es, aquí hay una presunta responsabilidad política, iniciar el encauzamiento y tomar una decisión con una mayoría calificada. Ahí veremos quiénes están con la causa del país y quiénes están con la causa de la impunidad. Les pido permiso en honor a la tarea periodística para ensamblar en esta, más que ensamblar, adherir, digamos, en esta jornada de análisis y de búsqueda de la verdad a un distinguidísimo colega, el director de Los Cuatro Pelagatos, el periodista José Hernández, dice en un párrafo, en una crónica de interpretación, lo siguiente: llegó el momento en que el presidente Moreno tenga que decidir
si el escenario de los diezmos no arrastra a María Alejandra Vicuña. Lo que tiene que hacer con su vicepresidenta. Fue él quien la llevó a ese cargo. Él la conocía. Y el país especuló en su momento por qué Moreno no dio información sobre las razones por las cuales él puso en la vicepresidencia a una militante de la Alianza Bolivariana Alfarista, entroncada en cuerpo y alma con las visiones más retrógradas de la vieja izquierda, una defensora acérrima de la dictadura chavista. ¿Cómo explicar esto? Y en la crónica está bien puesto este segundo párrafo grande, pero ¿nos podría explicar un poquito más hacia dónde apunta su inquietud eminentemente periodística y de un politólogo bien hecho? José Hernández, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días también a sus panelistas y a sus oyentes, y gracias por esta llamada. En efecto, el tema de la vicepresidenta, Gonzalo, iba a saltar ante la opinión tarde o pronto, porque la vicepresidenta de la República ha constituido en la vicepresidencia un mini gobierno que nadie sabe para qué es, qué hace la vicepresidenta. En realidad, cuando uno mira sus redes sociales, lo que uno ve es que ella recorre el país haciendo su proselitismo para ella está trabajando su imagen, y uno no ve, Gonzalo, José Hidalgo Payares, en un análisis, en su columna en Cuatro Pelagatos, mostró hace 15 días que el personal de la vicepresidencia pasó de 165 a 197 personas. Esto en un momento en el que el gobierno habla de austeridad, habla de que hay que de alguna manera cerrarse los cinturones, y resulta que la señora vicepresidenta tiene allí en la vicepresidencia una cantidad de burócratas impresionantes. Tenía 18 asesores, y de pronto la señora vicepresidenta aparece diciendo que solo tiene 4, pero cuando se mira la lista de los otros 14, siguen en la vicepresidencia con otros cargos, es decir, ya no les puso asesores, les puso otra cosa, pero ahí los tiene. Entonces, aquí el tema iba a saltar, Gonzalo, porque la vicepresidenta... Perdone, José, ¿usted quiere decir que también los diezmos funcionaron en la oficina de la segunda mandataria? No creo, ¿no? No, yo estoy hablando de personal, de burocracia que está absolutamente trabajando en la vicepresidencia de la República, para la cual hay un presupuesto altísimo. Usted debe imaginarse que es pagar 190, casi 200 salarios al mes. Cuando el presidente de la República le dio a la señora unas tareas, si uno mira las tareas de la señora vicepresidenta de la República, pues son tareas que son absolutamente, digamos, son la nada. Digamos, fortalecer las políticas y programas relacionados con la economía popular y solidaria. ¿Qué será eso? Coordinar con el señor que es el representante del señor presidente de la República en el IES, coordinar para que impulsen los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad Social. Pues si lo está haciendo el señor representante del señor presidente allí, ¿qué hace la vicepresidencia con este señor? Es decir, son tareas que se pueden absolutamente hablar, que se pueden decir que son etéreas. Entonces, Gonzalo, solo para redondear la idea, me parece que el país aquí tiene un problema que ya lo tenía, por supuesto, ya lo tenía, pero que con esto se hace más acucioso, con el ejército de gentes que tiene la señora vicepresidenta ahí, con unas tareas que no son definidas, que no se sabe qué resultados da la señora vicepresidenta al país. Lo que aquí habría que hacer, pase la señora vicepresidenta, se vaya, no se vaya, la enjuicien, no la enjuicien, el país tiene que pensar qué hacer con la vicepresidencia de la República. En Ecuador, en Perú y en Colombia, usted sabe que los señores vicepresidentes o las señoras vicepresidentas tienen tareas específicas. El señor presidente este rato del Perú era el embajador del Perú en Canadá.
Así fue. tenía una tarea concreta, no De allí tenía la tragedia. un ejército de gentes alrededor, no tenía un palacio, un sitio donde no se sabe para qué hace ahí el vicepresidente o la vicepresidenta. Entonces, me parece que al margen de lo que ocurra con la señora Vicuña, el país y el presidente tiene que pensar qué hacer con ese cargo, es decir, qué hacer, y el país tendría que suspender, no forzosamente la vicepresidencia, pero sí la vicepresidencia como está planteada, es decir, con 200 personas. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí en periodo de austeridad? La señora vicepresidenta debiera ser embajadora, debiera trabajar en algún sitio teniendo tareas como los ministros, como todo el mundo. ¿Por qué? Porque la vicepresidencia es un cargo solamente de reserva política por si se ofrece, pero no es un cargo donde la señora tiene agenda particular, 200 personas, 18 choferes en la vicepresidencia. Tal vez 18 estaba asesores. preparándose y por eso el estate quieto que aludían hace contados instantes mis invitados. Bueno, eso ya habría que entrar a hacer otro análisis ahí, Gonzalo, entrar a hacer otro análisis que es imposible, Ya. digamos. Pero usted le ha conocido a la segunda mandataria que dice que es de un oportunismo ramplón. Sí, pues ¿cómo no lo va a hacer, Gonzalo? ¿No nos acordamos acaso? Hagamos solamente en Google, podemos entrar, poner la vicepresidenta cuando era asambleísta y oír sus discursos. Era la señora que hacía los discursos más enardecidos para digamos, defender lo que estaba haciendo el correísmo, defender a Chávez, defender todo lo indefendible. Ahora esa misma señora hace exactamente lo contrario, es decir, ahora le hace loas al presidente Moreno, dice exactamente lo contrario. ¿Cómo se llamará eso en política? Pero Moreno le llevó a la vicepresidencia, ¿cómo se explica eso? Bueno, eso es lo que hay que preguntarle al vicepresidente, nunca ha explicado. De parte, el título, Gonzalo, Al presidente habría que averiguarle, no al vicepresidente. Al presidente habría que preguntarle por qué, es decir, esta señora está en la vicepresidencia, cuáles son sus méritos, cuáles son los méritos para estar allí. De lo que se ve, Gonzalo, es una señora que hace discursos, es una catarata, pero absolutamente inatajable de palabras. La señora habla, va a todos los temas, inauguraciones, etcétera. ¿Qué hace la señora? Entonces, al señor presidente habría que preguntarle por qué llevó a esta señora a la vicepresidencia. Parecía, Gonzalo, y en un momento dado se especuló, y yo reitero que eso era una especulación de redes, en fin, que el presidente quería ponerla allí para que causara cierto pánico de decir, bueno, o me acompañan a mí o mire lo que les toca, la señora defensora de Chávez, en fin. Bueno, si esto era una operación de esperpento, habría que mirar esperpento político, Gonzalo, me parece de una enorme irresponsabilidad. Aquí el presidente Pero usted dice que ella se vuelve esperpento de sí misma. Por supuesto, porque ahora ella misma tiene que causarse, ahora ella misma está metida en el lío donde efectivamente está con todo este tema encima, Gonzalo, que es impresentable, ¿no? Es impresentable, con una defensa absolutamente débil y que la vamos a analizar en una hora. Pondremos otro post en Cuatro Pelagatos sobre el tema de la defensa y la forma como se defiende, Gonzalo, es absolutamente impresionante. Es la misma señora que usa los mismos argumentos, ¿no?, que usaron durante el correísmo, que es ir a desprestigiar a quien la denuncia, ir a hablar de un complot, ir a hablar de que no es contra ella, es contra el presidente, es contra el país, es el caos político, es aquí, el señor es un agente. Resulta que todos esos recibos que aparecieron anoche en Teleamazonas aparentemente no son verdad, es decir, y la señora no ha explicado cómo estos recibos que están en su cuenta personal supuestamente son para su partido. Todo esto, Gonzalo, es un esperpento absoluto. Desde la forma como ella llega a la presidencia, la forma como se ha manejado y la forma como se está defendiendo,
todo esto no tiene ninguna presentación absolutamente ni coherente ni respetable en el ámbito público ni la esfera pública al nivel que está la señora, que es la segunda mandataria del país. Es decir, esto es absolutamente inexplicable que estemos en esta suerte de ópera bufa de la política ecuatoriana, en la cual tenemos una señora que ahora ni siquiera responde por los hechos que la está haciendo un operativo de distracción absolutamente increíble. Lo mismo que hizo Glass, lo mismo que hizo Correa, lo mismo que hizo Poli, lo mismo que hizo el señor Serrano, ¿no? Anunciando que esto es el caos político que alguien está fabricando, esto es otra cosa, pero no explican su conducta, su actitud, que es absolutamente impresentable para los cargos que están ostentando. Gracias, doctor. Muchas gracias, José. Doctora, tenga la gentileza, asambleísta, de darnos una impresión sobre lo que alega José Hernández desde el lado periodístico. ¿Usted coincide desde el lado político? Claro que sí. No nos llama la atención estas prácticas porque, como decía el periodista, dejaron una gran huella de cómo defendían la Revolución Ciudadana y sobre todo a su líder en aquel momento, Correa, ¿no? Y era impresentable que una persona con estas características y con ese discurso tan apasionado por el tema del chavismo esté en la vicepresidencia de la República. Nosotros no tenemos pecado en eso. ¿Por qué cree que le escogió el presidente Moreno? Yo coincido. ¿Le escogió él o le dieron escogiendo? Yo coincido con Andrés. Fue una estrategia para romper el tema político internamente. Pero entre ellos se conocen. Ellos estuvieron 10 años en este proyecto político. Ellos saben los pecados de cada uno de ellos. Montaron una CENAIM para investigarse y tener información entre ellos. Entonces, no nos asombra que estas prácticas se den con gente muy cercana al gobierno anterior. Mutuamente. Claro que sí. Y cuando dieron el nombre de la señora Vicuña para la vicepresidencia, era generalizado el sentimiento de los ecuatorianos en rechazo a la postura de ella, ¿no? Y segundo, si uno quiere combatir la corrupción, realmente no tiene que tener a funcionarios que tienen estas prácticas, ¿no? Y mucha crítica por parte de los periodistas, de los medios de comunicación. Que se trate de defender a la señora Vicuña después de tantos episodios es impresentable. Así que lo que escribe en el artículo 4 Pelagatos es tan real y va de acuerdo a lo que muchos ciudadanos sienten, ¿no? Es impresentable la señora Vicuña porque representa al correísmo. Doctor Basabe, ¿se explica usted por qué no reacciona el pueblo de Quito especialmente, o la gente en todo el país, con estos episodios que antes por menos suscitaban movilizaciones sociales impresionantemente grandes? ¿Qué cuidados, qué instrumentos y estratagemas ha utilizado el Correato y el presidente Moreno para haber detenido, digamos, esta actitud que era sobresaliente en todas las crisis de políticas del Ecuador? Una gran ventaja de no ser político es que uno puede decir nomás las cosas. Y por eso le filtros. pregunto. Yo no estoy tan seguro que la gente haya sido movilizada en Quito por temas de corrupción. Yo no recuerdo un episodio, no solo en el correísmo, sino antes, donde la gente efectivamente se molestaba por el tema de la corrupción, por el mal manejo de los recursos públicos, por el mal desempeño de los funcionarios públicos. Hay hechos, pero que son aislados. La salida de la corte colocada por el presidente Lucio Gutiérrez, que terminó en su caída, hubo una movilización. Hay la movilización de los forajidos de años anteriores, que no sé en realidad hasta qué punto fue tan masiva o focalizada a un grupo que luego fue el gobierno del presidente Correa abiertamente, sobre todo la primera parte del correísmo. Entonces, a mí me quedan las dudas, ojalá esté equivocado, quisiera estarme equivocado, de que a la gente realmente le moviliza los temas de corrupción. Si uno observa las encuestas, por ejemplo, de diferentes sectores sobre los temas preocupantes de la población en el país y en Quito, la corrupción aparece como en el quinto o sexto lugar.
Si es que la corrupción te sale en el segundo lugar luego del trabajo, dices, bueno, es comprensible, ¿no? La gente quiere comer y luego me preocupo de la cuestión pública, de acuerdo. Pero la corrupción sale pero muy, muy por abajo. Y en este tema yo no estoy tan seguro que vaya a generarse un patrón de comportamiento distinto, porque la vicepresidenta no tiene el espacio o la visibilidad pública, me parece, de otros funcionarios, y este es un hecho que, si bien es criticable desde todo punto de vista, no el jurídico, sino el político, como decía Andrés precisamente, yo no estoy tan seguro que eso pueda generar una movilización desde la ciudadanía, quizás desde la política sí. Y ahí Andrés decía el tema de la responsabilidad política, y yo estoy de acuerdo en eso, pero en lo que a mí me da al menos dudas es en qué medida el costo político para la Asamblea de generar una negociación de cara a la posible sanción de cualquier forma de la vicepresidenta sea tan alto que al final represente más costos que beneficios para la Asamblea. Porque tienes que hacer una coalición súper grande, una mayoría calificada importante. 93. Claro, y ahí tienes los votos de un grupo al menos de país que le va a apoyar a la vicepresidenta. Y de un grupo de la Revolución Ciudadana que también seguramente le va a apoyar. Pues si es su carta en el gobierno, ¿cómo van a permitir que su carta en el gobierno? Porque eso hay que ser muy ingenuo para no asumir que la vicepresidenta es la cuota del expresidente Correa en el gobierno. Pues. Entonces, pensar que tú puedes conseguir los votos indispensables de Alianza País y de la Revolución Ciudadana para destituir a la vicepresidenta y entregarle la vicepresidencia a una persona que seguramente va a ser mujer y joven, para que cumpla ese espacio, yo creo que lo van a pensar dos veces. Y ahí la oposición quizás termina generando, insisto, más costos de una pérdida al no conseguir la votación. Por eso decía al inicio, a mí me parece que esta es una estrategia muy hábil, muy sutil, no sé de quién en el gobierno, no me atrevo a decir que sea el presidente Moreno directamente. Es tan sutil que le culpa a usted, señor doctor Andrés Páez, directamente. Claro, okay, el que le paga al señor Sacbay es Andrés Páez. Eso dice. Andrés. Escuchémosle a la vicepresidenta. ¿Quién financia a Sacbay? Aquí tengo pruebas, porque él mismo lo dice. En los documentos que se adjuntarán a la denuncia en la fiscalía, cita textualmente que quien lo llamaba en este contexto de los líos, de los diezmos en la Asamblea Nacional, era precisamente Andrés Páez y lo que él denomina los correístas. Dicho textualmente en el texto, en el documento materializado en la notaría que se hizo el lunes anterior. Ahí está el origen, sin dudas, de la extorsión, mucho antes del show mediático de anoche. Usted no sale tan angelicalmente del episodio. ¿Por qué le culpa a doctor Páez? Ella tiene una fijación conmigo, pero lo que yo le digo es, vea, a la señora Vicuña, denúncieme. Ya, lleve, como dicen, ¿no?, en el mercado. Ya, lleve, ya, denúncieme. No importa, denúncieme. ¿Y usted no le ha dado quiero bono? hacer una declaración, Gonzalo, delante de una dama, de usted, y de sus oyentes de Santiago. Bajo juramento declaro que en mi vida le he visto al señor Sacbay, no sé cómo es. En mi vida tengo intercambio de mensajes o de llamadas telefónicas con él. No sé quién es. Juro ante Dios y ante la patria, como decía el ingeniero, que no lo conozco al señor. ¿Y algún no sé enviado quién es. suyo? Y yo no tengo enviados, Gonzalo. Segundo, juro que ni he hecho ni haré jamás en mi vida pactos con correístas. ¿De dónde saca esto la señora vicepresidenta? Lo que pasa es que, mire, la señora tiene que tratar de justificar de alguna manera este traspié que ha tenido. Pero, insisto, Gonzalo, vea, ¿de qué sirve que ella me acuse a mí, que me amenace con denunciarme, decir que el movimiento bolivariano, que esto, que el otro? Vea, lo único que quiere el país es que la señora diga si le depositaban o no ese dinero, por qué ese dinero era depositado en su cuenta particular, por qué se le exigía a este señor Sacbay que deposite ese dinero, por qué tiene más de 20 parientes en el sector público. Basta. Bueno, ya, que me enjuicie, ya, bueno. Igual yo iré a la fiscalía. ¿Cuáles son las pruebas que ella tiene? Unos chats, según dice ella, unos chats con este señor Sacbay,
que él dice que alguna vez ha estado en contacto conmigo. Eso se puede probar. ¿Sabe cómo? Porque se puede pedir los registros a las telefónicas. ¿Aquello? Niega de esta forma mañana. Categórica, desmiento, pero no solamente desmiento, lo digo bajo juramento. Así y lo haré como hombre de honor que soy ante el fiscal, ante quien sea, bajo juramento. No sé quién es este señor, no sé de dónde salió. Además es un correísta. Yo no trato con correístas. Yo no pacto con correístas. De hecho, mi situación política ahora es esa. ¿Por qué? Porque yo no pacto ni estoy de acuerdo con pactar ni apoyar a ningún correísta en ninguna parte del país. Mi tesis es que hay que sancionar a los correístas. Ni un solo voto a ningún correísta, a ninguno de los cómplices de esta macabra tragedia que vivió el Ecuador durante 10 años. Entonces, en esa situación, Gonzalo, yo digo, bueno, enjuícieme, ya, lleve, enjuícieme. Pero dígale al país la verdad, señora, nada más. Ahora le pregunto de otro lado, la arista que queda, digamos, en expectativa de ver cómo cobra desenlace es la del señor presidente Moreno. ¿Qué va a hacer el presidente Moreno? ¿Cuáles son sus expectativas? Y tal vez contundentemente, ¿cuáles van a ser las decisiones que asuma el primer mandatario? Porque también él está en un momento, en un escenario bastante complicado. ¿Por qué está complicado el escenario del presidente Moreno? También es parte de la pregunta, si es que coincide conmigo. Es muy complicado el escenario del presidente Moreno. O sea, se ha hecho cargo de un país muy difícil. Intenta orientar por el lado de la transición política. El mejor libreto del señor Moreno, a mí me parece, es: yo voy a generar una transición política, devolverle al país en el 21 con mayor competencia político-partidista, con una amplitud no demasiadas, pero sí una amplitud de opciones electorales para la ciudadanía, y estabilizar medianamente la economía. El problema de esto es que es un gobierno débil, y en el campo económico, por ejemplo, tomar decisiones importantes genera un rechazo ciudadano en el gobierno de él o de cualquier presidente. Así es. Entonces, pedirle que vaya más allá. Es que van a ser medidas dramáticas las soluciones que tiene que Pero llegar. es que no lo puede tomar porque es un presidente débil. Entonces, poniéndonos del lado del presidente, exigirle medidas más fuertes le genera tensiones. Evidentemente le genera tensiones, y yo no creo que él esté dispuesto a jugarse, sino simplemente a tomar medidas paliativas de cara a empujar el periodo hasta el 2021. Janine, pero ¿es también pecar de ingenuo o de buen hacedor de política, de alta política, el hecho de acudir de nuevo a los chinos? Si los chinos fueron los que configuraron, digamos, esta suerte de corrupción generalizada en un partido que duró más de una década en el ejercicio del poder. Si no hubiera sido por China y sus prácticas, inauguradas unas aquí y otras repetidas porque han hecho en otras naciones del planeta, permitidas además por el estatuto interno del único partido que tiene China, que es China, Partido China. Así de simple. Entonces, me resulta complicado. ¿A usted cómo le parece, Janine? Mujer inteligente como es. Yo considero que estos negocios con China fueron realmente complicados para la estabilidad económica de nuestro país. Durante 10 años hemos visto cómo en intereses exagerados hemos asumido responsabilidades. Pero es que, Gonzalo, hay que entender que estamos arrastrando estos compromisos con China. Una cosa son los contratos, pero bajo los contratos pasaron grandes cosas. Y es lo que estamos tratando de buscar una solución. ¿Podría ser más explícita? ¿Qué pasaron? Me hago el tiernito. Más de 2.000 millones, por ejemplo, en intereses, más de, por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair. Es impresionante cómo al 12% de interés nosotros nos hemos comprometido con China en contratación, pero debajo de la contratación hay otros intereses. Y es lamentable, Gonzalo, saber que estamos en un gobierno de transición, sí, pero que tiene ese arrastre de compromisos desde el correato. El hecho de trabajar con funcionarios del correísmo
evidentemente demuestra de que hay lazos que no se puede romper fácilmente. Y las decisiones que se ha tomado en esta transición son lo que pueden realmente hacer, pero no se puede romper ese cordón umbilical, considero, con la China, y la afectación es evidente. La afectación económica en nuestro país es realmente desastrosa, como dice Andrés, porque en 10 años hicieron de las suyas bajo los intereses que a ellos les convenían y no lo que le interesaba al país. La maniobra política que estamos analizando, ¿a quién finalmente va a beneficiar, doctor Páez? Yo no creo que aquí haya beneficiarios, yo creo que aquí hay perjudicados. ¿Quiénes nomás? A mí me parece que el propio gobierno de Moreno se ve golpeado por este escándalo, porque no se olvide usted que el tema de los diezmos... Y si hubiera un comedido que pensó que un así ministro de política, sí, pensó que podía... Vea, de esos y de esas hay varios y varias, para utilizar el pseudo lenguaje revolucionario, ¿no? Interesados en ocupar la posición de la señora Vicuña, por supuesto que hay, y por montones. Me parece que sale golpeado... Denos unos 3 nombres. No, pues cómo me va a poner a mí a especular de eso. Porque sabe que no hace falta pero que estén en Palacio, por ejemplo. No hace falta que yo dé los nombres, porque hay que ver la nómina de los ministros nada más. Pues muchos de ellos pueden estar interesados en esa posición. Cualquiera que esté en el gobierno estaría interesado en tener una posición más protagónica. Dijo mujer joven anteriormente, por ahí. Pero el Santiago dice que habla sin filtros. Escríbeme ahí en un papelito y te digo yo. No, hay otros ahí en el correísmo, en cambio, que fuman cosas sin filtro y por eso dicen pendejadas. Claro. Entonces, yo lo que creo, Gonzalo, es que sale golpeado el gobierno como tal. Sí, es verdad. Sale golpeada la vicepresidencia. La asamblea puede salir golpeada en cualquier escenario. En cualquier escenario, porque mire, si no va el encauzamiento político de la vicepresidenta, la población le va a juzgar. Si inicia el encauzamiento y no termina en buen puerto, de acuerdo a las expectativas de la ciudadanía, igual le va a juzgar. Y si es que le juzga y le destituye, también le va a juzgar. Porque esa es la asamblea, pues. Entonces sale golpeada. Y ahora aquí también sale golpeado el chavismo, porque detrás de Vicuña está toda una estructura que representa al chavismo internacional, a la franquicia chavista, al madurismo, es decir, a las posiciones más retardatarias y cavernarias de la política del mundo entero, no solo de la región. Entonces, mire que este momento que está viviendo el país golpea y salpica a todos. Pero aquí hay un ingrediente que Santiago, que es un excelente sociólogo y un analista, probablemente lo tome en cuenta. La ciudadanía, si usted lee las redes sociales entre ayer y ahora, la ciudadanía dice basta, está harta. Sí. ¿Sabe qué? Ya se leen cosas que la gente dice, estoy asqueado, dice la gente. Porque pensamos que con el tema de los diezmos en la asamblea la cosa un poco iba a bajar la temperatura. Pero ahora no es una asambleísta, es la vicepresidenta de la República involucrada en esto, que es una cosa tremendamente grave. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo coincido con Santiago en el hecho de que la corrupción no necesariamente es un detonante para salir a las calles. Junio del 2015, ¿sabe qué pasó? Que estos ladrones, cansados de robarle al Estado, le quisieron robar a las familias a través de la ley de herencia y plusvalía. Y cuando la gente vio eso como un peligro inminente, entonces la gente salió a la calle. Lo que pasa es que hubo quienes dimos la cara y pusimos el pecho a las balas y sintonizamos con lo que la gente estaba pensando y les dijimos, se cansaron ya de seguirle robando al Estado, ahora van a robar a las familias, a los ciudadanos. Por eso salió la gente. Ahora hay que explicarle a la gente este entramado de impunidad y corrupción, que es una mezcla explosiva. Vuelvo a lo que acabo de mencionar. Esa ciudadanía está harta y a mí me parece que eso le va provocando un desgaste al gobierno de Moreno, que cada vez se advierte más débil, más frágil. Y me parece que ha llegado el momento para que el presidente en funciones convoque a un gran acuerdo nacional.
¿Y sabe por dónde debe comenzar, Gonzalo? Por lo que más le interesa a la ciudadanía en este momento. Un gran acuerdo para realmente investigar y encerrar a los grandes ladrones de la década correísta. Claro. Un gran acuerdo a que ninguna fuerza política se va a eximir de participar. Y un gran acuerdo por el empleo, por estimular al sector productivo, por bajar aranceles, por generar empleo, por darle oportunidad. La gente está desesperada porque no tiene cómo parar la olla. Gonzalo, ¿usted sabe que bajaron las ventas de fideo, del más baratito? ¿Usted sabe que bajó la venta de azúcar en el país? ¿Usted sabía que el arroz y el atún también bajaron las ventas? Ese es el síntoma más grave que tiene en este momento el país. Si la gente ya no está comprando ni fideo, ni arroz, ni atún, entonces es que la gente no tiene plata para comprar. La crisis económica es galopante. Ese es el segundo eje del acuerdo, ¿no? Un acuerdo por la transparencia, un acuerdo por la productividad. Señor presidente, nadie se va a negar a apoyar esas iniciativas. Eso es lo que hay que hacer en este momento, porque si no la debilidad del gobierno es clamorosa. Clamorosa. Y lo más grave es otra cosa, pues concurren al interior del gobierno fuerzas claramente correístas. Otras fuerzas, hechos los que no son tan correístas, tienen el letrero de morenistas, pero se quitan el letrero y el corazoncito es correísta. Y otra fuerza emergente que viene de fuera del correísmo y que comienza a notar la diferencia y la incompatibilidad de vivir juntos. Por eso renuncia a Fander Falconi, por eso se fue hace poco Augusto Barrera del gobierno. Es decir, también internamente hay una pugna entre tres fuerzas de distinta orientación, y las tres fuerzas, cada una de ellas, trata de tomar una forma de protagonismo para poder tener más peso y influenciar de mayor manera en el presidente de la República. Esa pugna interna también le puede resultar explosiva a Moreno. Él tiene que en este momento, como las señoras cuando están cocinando, bajan la llama y le destapan a la olla de presión para que se desahogue, ¿no es cierto? Esa cosa que nosotros la podemos visualizar en nuestras casas es lo que tiene que hacer Moreno a través de estas convocatorias. Porque además hay una cosa que ya la dijo Yanine, y perdone Gonzalo que insiste en esto. Por detrás, el correísmo no se ha quedado quieto. El correísmo está activando marchas, protestas, reclamos, está organizando gremios. En la sombra está estructurando cierre de carreteras, bloqueo de ciudades, etcétera, etcétera. Es decir, está configurado un panorama desalentador para el país y no podemos estar contentos con eso. Por eso nuestra responsabilidad como dirigentes políticos es invocarle al presidente a tomar medidas, pero medidas que el país aplauda y apoye, pero comenzando por lo que les he dicho, pues. ¿Cómo es posible que después que se han robado 70,000 millones de dólares, no se ha recuperado un centavo? Entonces, señor presidente, recuperen aunque sea unos 10, 15, 20 millones, algo para que la gente diga, bueno, algo están haciendo. Yanine, el correísmo puede resultar ser auténticamente golpista en cuestión de unos días. Lo es, definitivamente que lo es. Y mire, es un resentimiento porque se les terminó la posibilidad de disfrutar de los contratos, así de sencillo, de beneficiarse para que sus allegados, sus familiares estén en cargos públicos. Por eso es que están hablando siempre de la traición, porque ya no gozan como gozaban de Correa. Es claro este sentimiento, porque en la votación, en la asamblea se evidencia este malestar, pero sobre todo la incoherencia. Y yo digo, bueno, pues ellos lo pusieron de candidato a la presidencia, sabían quién estaba al frente, obviamente, de esta candidatura, que era Lenín Moreno, con su vicepresidente Jorge Glass. Cuando sale el tema de corrupción, gracias a la prensa, digo, porque hay que darle los méritos a la prensa, porque gracias a las investigaciones es que se determina estas investigaciones de corrupción. Pero me preocupa algo. Andrés dice que efectivamente queremos verlos a quienes abusaron de la confianza de los ciudadanos tras las rejas. Pero ¿cómo se puede hacer si aún no estamos depurando la justicia? Si bien es cierto, está avanzando el Consejo de la Judicatura Transitorio, y tengo que saludar, por ejemplo,
la actividad que viene realizando la vocal Angélica Porras. Sí. Pero no es suficiente, se necesita acelerar y terminar con estas secuelas del correato. En la Contraloría hay denuncias, pero no avanzan. Del Sintanizagua, Caminosca y un sinnúmero de temas que nos quedan debiendo. Y la Fiscalía. Están denunciando, persiguiendo a un fiscal, renuncia. Entonces tenemos que darle ese equilibrio y la tranquilidad para poder decir, perfecto, vamos encaminando para depurar a estos, primero un sistema delictivo, porque es un sistema delictivo, se tomaron las instituciones para hacer de las suyas, y ahí yo creo que podemos darle al país un poco de tranquilidad. Por eso, Gonzalo, yo decía, el tema de los diezmos a mí ya me cansa, porque los ciudadanos dicen, oigan, pero por Dios se preocupan de que les quitaban 100, 50, 600 y los grandes ladrones siguen saliendo del país. Ese es el sentimiento, porque no hay institucionalidad en nuestro país. Entonces, el presidente tiene una gran misión y como decía Andrés, en las cosas positivas vamos a apoyar, porque no solamente afectamos a la oposición, es el país que se nos está quebrando en pedazos. El tema educativo, se reduce 70 millones en el tema educativo, que es la columna de un país. Por Dios, se está olvidando de la agricultura, se le está dando la espalda al agro en el país. Se está nuevamente dando situaciones complicadas. Por ejemplo, la persecución de esta joven, Sara Verastegui, cuando hemos visto que queremos una transición real, donde no abusemos, y hay todavía esos jueces que permiten impunidad, porque son jueces correístas. Santiago Basabe termina, y yo le pido que lo haga con énfasis, y sabe a qué me refiero. ¿Qué necesita este momento el país? Bueno, la transparencia ha sido un problema de siempre. Ahí hay un tema de forma súper sintética, voy a mencionar 4 puntos. El uno mencionaba Andrés. La gente salió cuando esta malhadada ley, pero porque no era por un tema de corrupción, sino porque me afectaban a mi bolsillo. ¿Sí? Y ya Maquiavelo decía, no yo, que el buen gobernante no tiene que afectar ni al bolsillo ni tomar la mujer del otro. Eso decía, esa era una de las máximas de gobernabilidad de Maquiavelo. Y en ese caso el correísmo se equivocó y la gente reaccionó como lo hizo. Evidentemente existieron actores políticos de por medio, pero eso en alguna medida... Es la segunda mandataria. Hablando de el pensamiento del ideólogo que usted lo citó. No, pero Maquiavelo decía, no le afectes a la plata de la gente ni te metas con el tema personal, ¿no? A eso se refería. En el tema de la vicepresidenta, yo creo que pensando políticamente no hay que minimizar tampoco su capacidad de acción. Y como los otros saben de ella debe saber mucho también de los otros. Mucho debe saber. Tiene buena escuela. Es que esa es la estructura, las estructuras mafiosas se articulan así. Tenemos lealtades en función de los intereses compartidos, pero tú me sabes muchas cosas y yo también. Y hay uno que sabe muchísimas cosas de todos, el que más sabe, y es compañero de Janine en la asamblea. Entonces, claro, esas personas se vuelven intocables porque saben muchas cosas, y la vicepresidenta seguramente estará negociando políticamente alrededor de esto de cara a evitar su salida del gobierno, y a mí me da la impresión nuevamente que esto con el paso de los días se va a ir diluyendo. Hay un dicho que desafortunadamente nos aplica como países que no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Mañana saldrá otra cosa, nos olvidaremos y pasaremos a otro tema, desafortunadamente, y eso tiene que ver con una ausencia de formación cívica del país que ha sido histórico. El tercer punto, que tiene que ver con el acuerdo, yo estoy en sintonía con eso, que es necesario que los diferentes actores sociales y políticos apoyen una posibilidad de una cercanía con el gobierno, pero por otro lado tienes una lógica política en rigor que va en contrapartida, que son las seccionales del 19. Y esas están a un par de meses. Y acercarme al gobierno, estoy pensando como si fuera político, acercarme al gobierno ahora, cuando tengo en 2 meses que ir a la elección, no es buena idea. Es preferible marcar las distancias de cara al proceso electoral, y eso es natural de los actores políticos. No digo que esté mal, esa es la política, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces eso también me parece que va a limitar en alguna medida un acuerdo amplio hoy por hoy, quizás luego de las seccionales. Y finalmente, pensando en las seccionales, yo creo que el horizonte político del país luego de las seccionales va a depender en buena medida, no del todo, de cómo se dé el resultado de Guayaquil. En qué medida Cynthia Viteri gana,
si gana en primer lugar y con qué margen de distancia en términos de votos gana. Pensando mal, como se suele pensar desde la política, me da la impresión que la renuncia de José Francisco Ceballos a la prefectura es en buena medida un espaldarazo de apoyo a Cintia, porque él estaba sacando votos a Cintia vía Jimmy Jairal. Entonces digo, ¿por qué es importante ese resultado? Esa seccional? Porque si Cintia Viteri gana con una brecha importante, me parece que el espacio para Jaime Nebot se abre de forma muchísimo más clara. Y ahí habrá que esperar también si es que el alcalde todavía Nebot, con un resultado de este tipo, es más conveniente para él esperar al 21 o quizás no esperar tanto. Ya no me preguntará más. No. Pero me parece que por ahí van los tiros del Partido Social Cristiano. Si, pongámonos en el caso inverso, no gana Cintia, yo creo que Nebot de ese momento tiene que ir a su casa y dedicarse a cualquier otra cosa. Porque tiene otros puntos suspensivos, por eso, Andrés. Es que el escenario de la muerte cruzada no ha sido descartado, pues Gonzalo. Claro, está ahí. O sea, quiero yo un poco hacer el seguimiento. Porque él y yo somos sociólogos y nos entendemos, ¿no es cierto? O sea, aquí el escenario de la muerte cruzada es real. Está. Porque hay un escenario con Vicuña y otro distinto sin Vicuña, ¿verdad? O sea, eso es obvio. Con eso déjenos pensando. Muchas gracias. Hasta mañana. Urbe honesta, creativa, con habilidad.